Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de videoconferencias sobre temas médicos de alta especialidad para este 2018. Tendremos como invitados a diferentes expertos de nuestro instituto con temas de mucho interés. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios vía correo electrónico a través de la cuenta canaliner@hotmail.com. El día de hoy contamos con la presencia del Dr. Luis Javier Paniagua, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Cursó Medicina Interna y la especialidad de Neumología en el Centro Médico La Raza. Posteriormente, realizó la alta especialidad en Rehabilitación Pulmonar en nuestro instituto. Actualmente, adscrito al Hospital Regional número 2 del IMSS, cuenta con una amplia experiencia en el tema que hoy abordaremos, por lo que nos expondrá enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A continuación, le cedemos la palabra. Hola, buenos días. Soy el Dr. Luis Paniagua. Les voy a hablar en general en cuanto a la fisiopatología del EPOC, porque es más fácil entender la utilidad de la rehabilitación entendiendo todo el contexto de la enfermedad que solamente centrándonos en indicaciones, pruebas y estudios que se han realizado. En general, las guías de Gold han definido al EPOC, cada vez que hacen una revisión van modificando el concepto, a veces le ponen más, menos, pero en términos generales y haciendo un resumen de lo más importante de todas las guías, hablan que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un padecimiento común que es prevenible específicamente al evitar exponerse a los factores de riesgo, en este caso tabaco y muchas veces el humo de leña, carbón o petróleo, y que además es tratable. Se caracteriza por tener síntomas respiratorios que son en general persistentes. Estos incluyen en general, como muchas veces sabemos, la disnea, la presencia de secreciones e inclusive la presencia de tos, y va a haber una limitación al flujo aéreo. Estas alteraciones van a estar presentes tanto en los alvéolos como en la vía respiratoria. Vamos a ver más adelante, muchas veces tenemos el concepto, o al principio se nos enseñaba que o el fenotipo era o solo bronquitis crónica o enfisema. Sin embargo, la realidad es que el daño no se produce nada más a uno de esos niveles. Puede estar predominantemente afectado una de las dos estructuras, pero al final siempre hay daño a nivel del alvéolo y del bronquio. Y se va a caracterizar por tener una respuesta inflamatoria que es acentuada y crónica. Inicialmente, la exposición al tabaco o la exposición a humos y demás va a producir una inflamación de forma local, pero al momento en que el paciente se sigue exponiendo a dicho contaminante o a dicho factor, la respuesta va a empezar a aumentar e inclusive perpetuarse. Y como vamos a ver más adelante, esta misma inflamación va a salir hacia la circulación sistémica y va a haber una retroalimentación persistente para que la inflamación no ceda. Asimismo, se va a deber a una exposición significativa a partículas o gases nocivos y va a haber una mezcla entre lesión en vía respiratoria y en la vía aérea. Entonces, bueno, como les explicaba hace ratito, en general las guías de HESPOC van a decir que existen 4 fenotipos. La realidad es que se afecta tanto la vía respiratoria como el alvéolo. A nivel del alvéolo, ¿qué vamos a tener? Recordemos que el alvéolo va a tener en su interior septos que van a tener tejido conectivo y tejido elástico, y al mismo tiempo alrededor de los alvéolos y de las vías respiratorias vamos a tener tejido elástico y colágeno. El hecho de tener una lesión de forma constante y persistente en el alvéolo va a hacer que estos septos vayan destruyéndose. No se ve bien aquí en la imagen, pero bueno, esta es una imagen donde existe enfisema centrolobulillar. Entonces, el lobulillo, el bronquiolo respiratorio va a estar afectado en esa región. Cuando hay una enfisema que es panlobulillar, todo el alvéolo, todo el acino e inclusive parte de los alvéolos que se encuentran en los bronquiolos respiratorios van a estar disminuidos o van a estar destruidos. Y esto va a hacer que en vez de que nuestro alvéolo, bueno, por ejemplo como el que tenemos aquí, tengamos toda esta área de superficie de contacto para el intercambio de oxígeno, todas estas se van a fusionar, se van a mezclar y entonces el área para que se intercambie el oxígeno va a ser mucho menor. Asimismo, a nivel de los bronquios, quien permite que los bronquios y más los de pequeño calibre se mantengan abiertos es el tejido elástico. El tejido elástico tracciona a estos bronquios para que permanezcan abiertos.
Cuando el paciente cursa con EPOC, este tejido elástico que se va a destruir va a dar lugar a que el bronquiolo se colapse y eso nos va a llevar a un atrapamiento progresivo del aire. En las guías de HESPOC además hablan sobre el fenotipo de asma EPOC y de los exacerbadores. Pero bueno, a final de cuentas, todos estos se terminan relacionando y terminan quedando en estos dos grupos principales, el enfisema y la bronquitis crónica. De la etiología, pues es muy bien conocida por todos. El principal factor desencadenante de la enfermedad es el tabaco. El tabaco por sí mismo va a liberar radicales libres y va a aumentar la atracción de neutrófilos hacia el interior del alveolo. Estos neutrófilos van a empezar a liberar proteasas, específicamente la elastasa de neutrófilo, y va a empezar a destruir por eso el parénquima y el tejido elástico que existe en el interior del pulmón. Se ha hablado que a final de cuentas el problema del EPOC va a depender de dos situaciones: el equilibrio que existe entre la producción de proteasas, específicamente por el neutrófilo, y las antiproteasas que tenemos nosotros, en este caso la alfa-1 antitripsina, y por otro lado el balance que existe entre el estrés oxidativo y la liberación de radicales libres de oxígeno y la capacidad que tenemos nosotros para amortiguar o controlar estos radicales libres con el superóxido de dismutasa. Cuando existe un aumento en las proteasas o en los radicales libres, o cuando existe un déficit de nuestras antiproteasas o nuestro superóxido de dismutasa para controlar todos estos ataques, es que va a haber un daño importante a nivel del pulmón. Esta gráfica es muy importante porque nos va a ayudar un poco a entender cuál es la fisiopatología de todo lo que ahorita estuvimos platicando. En esta gráfica tenemos, para recordar brevemente, cuando nosotros inspiramos, tenemos que ejercer una presión subatmosférica para que el aire que está en el exterior llegue a los pulmones. Para que nosotros podamos hacer esta presión subatmosférica nos valemos específicamente del diafragma, junto con otros músculos inspiratorios. El diafragma se contrae y la presión en el interior de la pleura va a empezar a disminuir. Al momento que disminuye esta presión se va a traducir también a una disminución dentro de la presión alveolar, y al disminuir la presión alveolar va a empezar a aumentar de forma progresiva la cantidad de aire. Va a llegar un momento en que la presión a nivel de la pleura va a ser lo más subatmosférica posible, en este caso aquí nos ponen alrededor de menos 7 centímetros de agua, pero la presión alveolar, como se va a empezar a llenar de aire, va a empezar a subir hasta que lleguemos al final de nuestra inspiración. Al final de la inspiración, la presión alveolar es inclusive discretamente un poco mayor a la presión atmosférica y es el momento en que se llega al equilibrio. Hasta aquí todo esto fue un proceso activo. En el momento en que nosotros expiramos, nosotros sencillamente dejamos de contraer nuestros músculos inspiratorios y por el mismo retroceso elástico del pulmón, es decir, por las mismas fibras elásticas que lo están envolviendo, el pulmón va regresando a su tamaño original, el aire va saliendo de la cavidad torácica hasta que llegamos otra vez a un punto de equilibrio. ¿Cuál es el problema en el EPOC? Vamos a tener dos. Por principio de cuentas, si nosotros tenemos destrucción de este tejido elástico, tanto por las proteasas como por los radicales libres, la cantidad de aire que va a quedar al final de la expiración va a ser mucho mayor. E inclusive, muchas veces los pacientes que cursan con EPOC y tienen un estadio muy avanzado de la enfermedad, tienen que hacer uso de sus músculos expiratorios para poder eliminar este exceso de aire que se va a quedar dentro del pulmón. Entonces, esto va a producir que el paciente vaya atrapando aire de forma persistente y entonces vamos a llegar al término de hiperinsuflación. La hiperinsuflación es la acumulación de aire dentro del pulmón al final de una expiración normal por arriba del volumen que normalmente tendría. Es decir, estos pacientes, si ustedes se fijan, y más los que tienen enfisema, están hablando con ustedes y le hacen solitos, ellos están prolongando su expiración porque están atrapando una gran cantidad de aire.
Existen dos tipos de hiperinsuflaciones, una que es la estática, que es la que el paciente tiene en reposo por esta destrucción progresiva de tejido elástico, y la otra va a ser la hiperinsuflación dinámica. ¿En qué va a consistir propiamente la del reposo? Como el paciente va a estar atrapando de forma persistente aire por esta destrucción del tejido elástico, el pulmón se va a sobredistender. Entonces la capacidad residual funcional de este paciente se va a ir aumentando progresivamente y entonces la cantidad de aire que le va a quedar para poder inspirar va a disminuir. Esto en parte va a hacer que el diafragma, si ven aquí, está completamente curvo con sus cúpulas, pero al momento en que el paciente empieza a retener aire y a tener la hiperinsuflación en reposo, el diafragma va a empezar a aplanarse. Entonces, la función del diafragma se va a empezar a alterar. En la hiperinsuflación dinámica tenemos otra situación. Cuando el paciente empieza a tener alguna actividad física o empieza a hacer ejercicio, empiezan a aumentar sus demandas ventilatorias, es decir, el músculo va a requerir más oxígeno. ¿Esto qué se va a traducir? En que el paciente aumente su frecuencia respiratoria y en que el paciente aumente el volumen corriente que está teniendo. Sin embargo, si nosotros normalmente cuando corremos empezamos a meter aire rápido e inclusive utilizamos los músculos expiratorios para eliminar ese aire extra que nosotros metimos, pero nosotros somos sanos. El paciente que tiene EPOC no le va a dar tiempo. Si de por sí está reteniendo aire, al momento en que empieza a hacer más actividad física y aumenta su frecuencia respiratoria, aunque él use sus músculos expiratorios, no le va a dar tiempo para eliminar esa cantidad extra de aire que metió. Entonces, por eso es que en esta gráfica, este es un paciente normal en el cual empieza a aumentar la frecuencia y el respiratoria y el volumen corriente, pero por ello los músculos expiratorios se queda un volumen residual normal. Sin embargo, en el paciente con EPOC, que tiene hiperinsuflación, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el volumen corriente, pero el aire va a empezar a atraparse y acumularse en el interior del alveolo. Este es el problema por el cual los pacientes con EPOC tienen intolerancia muchas veces al ejercicio, por esta hiperinsuflación dinámica. ¿Cuál es en general el manejo, por ejemplo, de la rehabilitación pulmonar en estos pacientes? Cuando nosotros a los pacientes les enseñamos a hacer una expiración lenta y prolongada y con los labios fruncidos, lo único que estamos haciendo es, al prolongar la expiración, permitir que este volumen corriente que se está inhalando de más se elimine en la mayor cantidad posible. Y al momento que nosotros le pedimos que haga con los labios fruncidos, si recuerdan les comenté que al destruirse el tejido elástico, las vías respiratorias tienden a colapsarse porque no hay quien las jale o no hay quien las distienda. Al momento en que el paciente hace los labios fruncidos, se crea cierta presión positiva al final de la expiración y esto permite que estos bronquiolos que inicialmente estaban colapsados porque no había quien los jalara, se puedan abrir y entonces el paciente puede eliminar mayor cantidad de aire. ¿Okay? Entonces esa es la utilidad de los labios fruncidos y la respiración lenta y prolongada. Entonces vamos a tener un círculo vicioso en el cual el paciente que tiene hiperinsuflación en general va a empezar a tener un aumento en la capacidad pulmonar total. Por eso es que es característico en los pacientes con enfisema el tórax centonel, por la gran cantidad de aire que se va a quedar atrapada. Va a haber un aumento en el volumen residual y un aumento en la capacidad residual funcional. Al momento, si regresamos a esta diapositiva, supongamos que esta es la capacidad pulmonar total, bueno, más bien acá. Inicialmente el paciente tenía todo esto de capacidad inspiratoria. Conforme el paciente va haciendo la actividad física y empieza a tener la hiperinsuflación dinámica, nuestra capacidad inspiratoria va a disminuir de forma considerable. Entonces el paciente se va a limitar. Si ya no tiene más espacio para meter el aire, es que dice el paciente, espera, para poder dar tiempo a que ese aire salga, disminuya su capacidad residual funcional y otra vez pueda realizar la actividad física. Entonces, regresando aquí al punto, va a disminuir la capacidad vital, la capacidad inspiratoria, además va a haber una limitación al flujo expiratorio, ya sea por lo edematizado del bronquio, por la presencia de secreciones o por la misma disminución del retroceso elástico y posteriormente va a haber más hiperinsuflación y esto va a terminar siendo un círculo vicioso en el paciente.
Ahora, esta hiperinsuflación va a tener diferentes sitios en los cuales va a afectar. Por un lado, vamos a tener un trastorno en la ventilación mecánica. Si vemos en esta imagen otra vez, para que el diafragma sea útil y se contraiga de forma efectiva, debe haber un tamaño adecuado en cuanto a las distancias de las miofibrillas. Si este paciente, en vez de que estén completamente elongadas las fibras, están en una disposición horizontal o aplanada, al momento que se contraiga el diafragma, ¿creen que esto disminuye mucho la presión intrapleural? Va a disminuirla al mínimo. Entonces el diafragma se va a tener que contraer de una forma más intensa y por ende se va a fatigar más rápido. El diafragma, al momento que se va a tener que contraer con mayor fuerza, va a utilizar más oxígeno y entonces el oxígeno que el paciente con EPOC inspira, en vez de que se vaya al tejido, a los músculos periféricos, se va a ir específicamente al diafragma para que funcione. Entonces, vamos a tener que la hiperinsuflación nos va a producir una alteración en la mecánica ventilatoria. ¿Por qué? Porque el diafragma se va a aplanar, va a requerir más esfuerzo para contraerse y por ende va a requerir más sangre. Entonces el cuerpo va a decir, ¿para dónde mando la sangre? ¿Para los músculos, para que camine o para que respire? Es mejor para que respire. Entonces, de forma refleja, la sangre se va a ir específicamente al diafragma y va a disminuir la irrigación y la capilaridad a nivel del músculo estriado periférico. Asimismo, el diafragma específicamente va a aumentar la cantidad de fibras tipo 1, que son específicos para la resistencia, el diafragma, no los demás músculos, solo el diafragma, ¿ok? Y va a haber un aumento en el costo de trabajo. Y esto va a hacer que el paciente se fatigue más. Por otro lado, al momento de tener una hiperinsuflación, el espacio en el cual el corazón se va a poder distender va a estar disminuido. Conforme se van distendiendo los alvéolos se van destruyendo los septos dentro del alvéolo, también se van destruyendo los capilares que los envuelven. Esto va a aumentar la presión a nivel de la arteria pulmonar. Esta presión se va a ir de forma retrógrada y se va a aumentar la presión a nivel del ventrículo derecho. Si nosotros recordamos, el ventrículo derecho solamente sirve para movilizar volumen, no sirve para manejar presiones, para eso es el ventrículo izquierdo. Sin embargo, si al ventrículo derecho le están aumentando la carga de sangre, porque los alvéolos de por sí están distendidos por la hiperinsuflación, y además los capilares alveolares están disminuidos por la destrucción que se está dando en el parénquima, entonces la capacidad del paciente de realizar algún ejercicio se va a disminuir. ¿Por qué? Porque la sangre le va a costar trabajo pasar del ventrículo derecho hacia el pulmón. Y si no llega una adecuada perfusión al pulmón, entonces de nada va a servir que esté oxigenando el paciente. Va entonces a tener intolerancia al ejercicio, va a desaturar con el ejercicio y entonces las repercusiones van a ser a nivel cardíaco y a nivel pulmonar. El problema que tenemos siempre es que consideramos que cuando estamos hablando de una patología de hígado, solamente el problema es en hígado. Si es un problema a nivel del sistema nervioso central, pues ahí se queda la patología. Y no recordamos que los órganos no existen por separado en el pulmón. Los órganos son parte de un sistema. Entonces, las repercusiones que tiene la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el cuerpo no se limitan nada más al pulmón. Ya vimos un ejemplo de cómo se empieza a afectar el corazón. De forma indirecta, cómo se empiezan a afectar los músculos. Sin embargo, si recuerdan la primera diapositiva, las guías de Gold nos decían que la EPOC se caracterizaba por tener una inflamación persistente. Esta inflamación persistente va a migrar de la vía respiratoria o del pulmón, donde los neutrófilos están liberando constantemente citocinas, radicales libres y demás, hacia la circulación sistémica. Y además, si recordamos lo que les decía ahorita, de la hipertensión pulmonar que se empieza a producir y la falla en la irrigación en el pulmón, vamos a tener posteriormente hipoxemia. Y la hipoxemia en el cuerpo va a tener diferentes efectos. Por ejemplo, a nivel del tejido adiposo, la presencia de hipoxemia o una hipoperfusión va a hacer que el adipocito sufra. El adipocito va a liberar leptinas o la adiposina. Esta última sirve para mejorar
la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la misma. Si empieza a disminuir porque el adipocito está sufriendo, el paciente va a tener mayor riesgo de cursar con diabetes. Pero por otro lado, cuando empieza a sufrir el adipocito, va a empezar a liberar, además de la leptina, otras citocinas, entre ellas el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 8, que como tal son quimioatrayentes de neutrófilos. Entonces, lo que estaba inicialmente, o la inflamación que estaba inicialmente confinada al pulmón, ya pasó a la circulación sistémica y entonces empieza a afectar a los adipocitos. Los adipocitos empiezan a liberar citocinas proinflamatorias, se van a reclutar más neutrófilos, se va a liberar más radicales libres, se van a liberar más proteasas y entonces el daño va a empezar a volverse sistémico. ¿Ok? Asimismo, vamos a tener alteraciones en las células beta. Estas células beta ante la hipoxemia empiezan a morir o a disfuncionar. Entonces, si el paciente empieza a tener esos problemas y con la poca prevalencia que tenemos en México de diabetes, pues todos estos factores se juntan y entonces el paciente empieza a tener descontrol glucémico. Eso a la larga va a producir neuropatía, angiopatía y alteraciones en la glucosilación de proteínas. ¿Qué va a producir? Si la diabetes produce neuropatía, va a disminuir la velocidad de conducción del nervio frénico. Si la diabetes produce microangiopatía, va a producir alteraciones en los capilares alveolares y por ende va a producir alteraciones en la difusión. Y si la diabetes produce glucosilación de proteínas, la efectividad con la cual van a funcionar los músculos va a estar disminuida. ¿Y esto qué nos va a traducir en el paciente con EPOC? Que si de por sí nuestro diafragma, que ya estaba aplanado por la hiperinsuflación, no estaba funcionando adecuadamente, si no está recibiendo un adecuado impulso a nivel nervioso, si las proteínas que sirven para contraerse no están funcionando de forma adecuada y demás, entonces va a ser más inefectiva la ventilación de este paciente. Por otro lado, a nivel hormonal, vamos a tener que la hipoxemia produce disminución en la producción de testosterona específicamente. ¿La testosterona qué nos da? ¿A qué se asocia en general la testosterona? A masa muscular, a masa ósea, actividad física, a líbido, etc. Entonces, estos pacientes que cursan con hipoxemia, al disminuir la cantidad de testosterona en su cuerpo, va a disminuir la cantidad de masa muscular que tienen, va a disminuir la mineralización ósea y entonces, otra vez, el diafragma ya estaba aplanado. El diafragma ya no estaba contrayéndose bien por la neuropatía y por la glucosilación de proteínas. Y además va a disminuir su masa muscular porque el paciente tiene problemas de producción de testosterona por la hipoxemia. Entonces todos estos factores se van sumando a producir la patología dentro del paciente. Hay que recordar que cuando hablamos de un problema respiratorio no nos podemos centrar específicamente a pulmón y vías respiratorias. El pulmón está envuelto o está rodeado por músculo y por hueso. Entonces no podemos hablar de forma aislada con el pulmón si no lo estamos involucrando con la caja torácica. Entonces de ahí la importancia de lo que les estoy platicando ahorita, que la EPOC no solamente se reduce al problema alveolar y de bronquios, sino también incluye el problema que produce a nivel de la caja torácica y de la mecánica ventilatoria. Por otro lado, a nivel del músculo esquelético, bueno, ya estuvimos diciendo qué tantas cosas producen la debilidad muscular, la disminución en la masa muscular, pero también el paciente va a empezar a comer de forma inadecuada. Se ha visto que hasta un 30 o 40% de los pacientes con EPOC cuentan con desnutrición por una baja ingesta de alimentos. Entonces, si el paciente no está comiendo tampoco bien, no va a consumir proteínas de forma adecuada. Además, no va a consumir la suficiente cantidad de vitamina D. El paciente, además, como no sale, por todo este desacondicionamiento que va a tener, se va a quedar encerrado en su casa. No le va a dar el sol, va a parecer vampiro, va a estar todo pálido y la síntesis de vitamina D. Ya que se acabó de todos modos. La síntesis de vitamina D va a estar disminuida, por ende va a aumentar el riesgo de osteoporosis y descalcificación de estos pacientes. Y la vitamina D también tiene un efecto en la fuerza y en la masa muscular. En general, entonces aquí vamos a resumir lo más importante de lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué factores van a producir que el paciente esté desacondicionado? Por principio de cuentas, la hipoxemia. Por otro lado, la resistencia a la insulina, que va a hacer que el músculo empiece a funcionar de forma inadecuada.
la presencia de esteroides que muchas veces se le administran a los pacientes que cursan con EPOC por las exacerbaciones, va a empezar a producir también miopatía, y más si el tratamiento con esteroides es de forma crónica. La presencia de hipogonadismo, la desnutrición del paciente, la menor actividad física, porque ya vemos que toda la sangre se va a ir preferentemente al diafragma en vez de los músculos distales, va a hacer que el paciente se fatigue más rápido y diga, pues mejor no hago ejercicio. Si no hace ejercicio, si no camina, si nada más anda diciendo, ay, tráeme esto, tráeme el otro, tráeme aquello, hazme la cama, dame de comer. Entonces el paciente va a tener menos condición física, el paciente va a estar más sentado y eso va a repercutir en la fibra muscular y en el hueso. La disminución en la vitamina C, la presencia de estrés oxidativo persistente por la inflamación sistémica del paciente, así como la presencia de nicotina, que muchas veces se asocia a mayor degradación ósea, va a hacer que el paciente tenga alterada su mecánica ventilatoria y también que disminuya su capacidad de hacer actividad física y de ejercicio. Entonces, la utilidad de hacer actividad física en estos pacientes es que empieza a distribuirse otra vez la sangre hacia el músculo periférico, empiezan a cambiar las fibras del músculo periférico a ser predominantemente tipo 2 a tener más fibras de tipo 1 y entonces empieza a mejorar el consumo de oxígeno por parte del músculo y mejora la capacidad física del paciente en general. Nada más para terminar, hay una parte muy importante. ¿En qué momento es útil o en qué momento se debe iniciar la rehabilitación pulmonar en el paciente? Considerando que la rehabilitación pulmonar no solamente es fisioterapia pulmonar, sino el acondicionamiento físico. ¿Cuál es el momento óptimo? Les voy a dar un breve ejemplo. Esta semana vi a una paciente que fumó durante 40 años 40 cajetillas. Jugaba ella tenis diario y no tenía ni disnea, ni cianosis, ni nada. Se murió el hermano. La señora se deprimió, dejó de comer, dejó de hacer ejercicio y estuvo todo el tiempo acostada. La llevaron al mes al hospital porque empezó a ponerse morada. Entonces los familiares me decían, doctor, ¿pero cómo es posible? Ella hace un mes hacía todo. ¿Usted se imagina una señora de 81 años jugando tenis? Y yo, no, pues no. ¿Cuál fue el problema de esa paciente? Todo lo que les dije ahorita. La paciente se desnutrió. La paciente dejó de hacer actividad física. La condición que tenían sus músculos periféricos, inclusive para intercambiar el oxígeno, se fue para abajo. La función del diafragma, que era la que estaba sosteniendo, la que estaba compensando la gran destrucción del parénquima, se fue para abajo. Entonces, el momento óptimo para iniciar la rehabilitación es desde que se hace el diagnóstico. Entre más tiempo se deje que el paciente vaya progresando en síntomas y en la enfermedad, mayor va a ser la repercusión que va a tener la enfermedad en el paciente y, por ende, la limitación en su capacidad y en sus funciones vitales. Entonces, bueno, ya los dejo. Muchas gracias.